Hay algo que pasó mientras dormías. Algo que tu alma gemela hizo antes de que el sol saliera, antes de que tú abrieras los ojos, antes de que el mundo volviera a girar con su ruido y su prisa. Y ella no quería que lo supieras. No todavía. Pero el universo tiene sus propias reglas, y a veces las almas actúan solas, sin pedir permiso, sin esperar el momento perfecto. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia inventada. Es el tipo de cosa que le ocurre a personas reales, personas que estaban exactamente donde tú estás ahora, dudando, esperando, preguntándose si alguien en algún lugar del mundo los estaba pensando en silencio. Quédate, porque lo que viene en los próximos minutos puede cambiar completamente la forma en que ves las señales que ya han estado frente a ti. Todo comenzó en una noche cualquiera. Una de esas noches en que el cansancio pesa más que el cuerpo, en que uno se acuesta mirando el techo y siente que algo falta, pero no sabe exactamente qué. Valentina llevaba meses así. No era infeliz del modo dramático que aparece en las películas. Era una infelicidad suave, casi invisible, como una canción que suena muy bajito en una habitación contigua y que no logras escuchar bien, pero que tampoco puedes ignorar. Tenía trabajo, tenía amigos, tenía una vida que, desde afuera, parecía completa, pero por dentro había un espacio que no lograba llenar con nada. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, Valentina se despertó de golpe. No hubo sueño que recordar, no hubo ruido que la despertara, solo una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera pronunciado su nombre desde muy lejos. Se quedó quieta en la oscuridad, escuchando. Nada, solo el silencio de su departamento y la luz débil que se colaba por la ventana. Y sin saber por qué, sintió una urgencia que no tenía nombre. Se levantó, buscó su cuaderno, el que usaba para escribir cosas que no le decía a nadie, y empezó a escribir. No planeó lo que escribiría. Las palabras simplemente salieron, como si alguien más las estuviera dictando desde adentro. Escribió sobre el miedo a nunca encontrar a alguien que la entendiera de verdad. Escribió sobre la soledad que se siente incluso rodeada de gente. Y al final, casi sin darse cuenta, escribió una descripción, no de alguien que conociera, de alguien que sentía. Ojos oscuros, manos que gesticularían mucho al hablar, una risa que llegaría antes que las palabras, y una calma particular que haría que todo lo demás dejara de importar por un momento. Cerró el cuaderno, volvió a la cama y se durmió sin entender lo que acababa de hacer. Lo que Valentina no sabía, y esto es lo que casi nadie considera cuando piensa en las almas gemelas, es que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, alguien también estaba despierto. Alguien que esa noche no podía dormir por razones que tampoco sabría explicar. Alguien que había pasado horas mirando su teléfono sin escribirle a nadie, sintiendo que había una conversación pendiente con una persona que todavía no conocía. Hay estudios sobre el fenómeno de la sincronía emocional entre personas que aún no se han encontrado. La ciencia lo llama de varias formas, pero lo que los investigadores han observado es que ciertos estados emocionales intensos, el anhelo profundo, la apertura genuina, la disposición real a conectar, generan una especie de campo que trasciende la distancia física. No es magia, es algo mucho más complejo y al mismo tiempo mucho más sencillo que eso. Pero espera, porque lo que viene ahora es el punto que más personas pasan por alto, y es justamente lo que explica por qué algunas conexiones ocurren de la manera más inesperada. 3 semanas después de esa noche, Valentina estaba en una cafetería que nunca frecuentaba. Había llegado ahí por accidente, o lo que ella llamó accidente, porque su ruta habitual estaba interrumpida por obras en la calle y tuvo que doblar por donde nunca doblaba. Pidió un café, se sentó junto a la ventana y sacó el libro que llevaba en la bolsa. Leyó 2 páginas, tal vez 3, y entonces alguien se sentó en la mesa de al lado y empezó a hablar, no con ella, sino por teléfono, con una risa que llegó antes que las palabras. Valentina levantó la vista sin querer, y lo vio, manos que se movían mientras hablaba, ojos oscuros que en un segundo se cruzaron con los suyos, una pausa brevísima en la conversación telefónica, y algo que no tiene nombre exacto, pero que cualquiera que la ha vivido reconoce de inmediato. La sensación de que el tiempo hace algo extraño, de que los segundos se estiran o se comprimen, de que algo en el interior dice esto ya lo conocía. Él terminó su llamada, sonrió sin razón aparente, y dijo algo tan simple, tan ordinario, que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada. Pero ese día, en esa cafetería a la que ninguno de los dos tenía planeado ir, esas palabras abrieron una puerta. Ahora, hay algo que la mayoría de las historias de amor no te cuenta, y es precisamente lo que hace que ésta sea diferente. Valentina no le dijo nada de la noche en que se despertó. No le habló del cuaderno,
ni de la descripción que había escrito sin entender por qué. Durante semanas, guardó ese secreto con cuidado, casi con miedo, porque había algo que le parecía demasiado frágil para nombrarlo, como si ponerlo en palabras pudiera romperlo. Pero el universo, como ya dijimos, tiene sus propias reglas. Una tarde, meses después, él encontró el cuaderno. No lo buscó. Valentina lo había dejado sobre la mesa mientras buscaba algo en la cocina, y él lo vio abierto en esa página. No leyó todo, solo las últimas líneas, la descripción. Y cuando Valentina volvió y lo encontró con el cuaderno en las manos y una expresión que ella nunca le había visto antes, supo que algo había cambiado para siempre. Él le preguntó cuándo había escrito eso. Ella le dijo la fecha. Él sacó el teléfono, buscó algo y le mostró la pantalla. Era una nota de voz que se había enviado a sí mismo esa misma noche, a las 3:15 de la madrugada. En ella, con voz adormilada y un poco confundida, hablaba de una sensación que no podía describir bien, de la certeza extraña de que alguien en algún lugar lo estaba pensando, y de que necesitaba recordarlo, aunque no supiera por qué. Lo que pasó a continuación es algo que merece que te detengas un momento a pensarlo, porque no es solo una historia bonita. Es una demostración de algo que la ciencia y la espiritualidad comparten, aunque raramente lo admiten al mismo tiempo, que hay formas de conexión que no dependen de la proximidad, ni del tiempo, ni siquiera del conocimiento consciente del otro. Hay algo en el ser humano que busca antes de saber lo que busca, que reconoce antes de haber visto, que ama antes de haber encontrado. Y aquí viene algo que casi nadie se detiene a considerar. Si estas conexiones existen, si hay evidencia tanto anecdótica como científica de que ocurren, entonces la pregunta no es si tu alma gemela existe. La pregunta es si tú estás en el estado en que puedes recibirla. Valentina no encontró a esa persona porque hizo algo extraordinario. No cambió radicalmente su vida, no siguió ningún ritual, no buscó con desesperación. Lo que hizo, esa noche de las 3 de la madrugada, fue honesta, completamente, dolorosamente honesta con lo que sentía. Y esa honestidad, esa apertura real, fue lo que creó las condiciones para que algo cambiara. Hay personas que pasan años buscando una conexión profunda mientras mantienen sus emociones bajo 7 llaves, que quieren ser encontradas pero no se permiten ser vistas, que esperan que alguien las entienda pero nunca se atreven a expresar lo que realmente sienten. Y no es un juicio, es una trampa en la que casi todos caemos en algún momento, porque mostrarse es aterrador, porque la vulnerabilidad duele, porque es más fácil esperar desde la distancia que arriesgarse desde adentro. Pero las almas gemelas no funcionan así. No buscan la versión protegida de ti, buscan la versión real, la que escribe en cuadernos a las 3 de la madrugada, la que siente cosas que no sabe cómo nombrar, la que se atreve a quedarse quieta en la oscuridad y escuchar. Si llegaste hasta aquí, hay una razón. Y no te digo eso como frase hecha. Te lo digo porque el tipo de persona que busca este tipo de contenido, que se sienta a escuchar historias sobre conexiones del alma, sobre señales y sincronías y el lenguaje silencioso del universo, no está aquí por casualidad. Está aquí porque algo en ella todavía cree. Porque a pesar del tiempo, de las desilusiones, de las veces que pensó que quizás no era para ella, todavía hay una parte que no ha cerrado la puerta. Guarda esa parte. Protégela, no de los demás, sino del cinismo propio. Porque es exactamente desde ahí desde donde nace lo que estás buscando. Hay un detalle más de la historia de Valentina que no mencioné y que quiero dejarte al final porque es el que más me parece importante. Cuando ella le preguntó él cómo se había sentido esa noche, la noche en que grabó la nota de voz, él dijo algo que ella nunca olvidaría. Dijo que había sentido una especie de paz extraña en medio de la inquietud, como si supiera, sin saber, que algo estaba siendo resuelto, que alguien del otro lado estaba escuchando la misma canción que él, aunque en idiomas distintos. Las almas gemelas no siempre se anuncian con señales espectaculares. A veces actúan en silencio, antes del amanecer, en notas de voz que nadie más escuchará, en páginas de cuadernos que nadie más leerá. En el espacio entre el sueño y la vigilia, donde la mente racional descansa y el alma hace lo que sabe hacer mejor. Buscar, reconocer, preparar el encuentro. Si esta historia te movió algo por dentro, si mientras escuchabas sentiste que había algo que te pertenecía en estas palabras, entonces ya sabes lo que significa. No necesitas que nadie te lo explique. Ya lo sabes. Dale a este video el like que mereces si llegaste hasta aquí, porque eso le dice al universo, y también al canal, que este tipo de contenido vale la pena seguir creando. Y si quieres seguir en este camino,
El siguiente video va a mostrarte algo que muy pocas personas se atreven a hacer cuando finalmente están frente a su alma gemela, y que puede ser la diferencia entre que esa conexión se profundice o se pierda para siempre.